A mediados del siglo XX, en plena posguerra y con el mundo dividido en dos grandes bloques ideológicos, la energía nuclear dejó de ser solo un arma para convertirse en un símbolo de progreso, poder industrial y supremacía científica. La Unión Soviética, que había sufrido devastaciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial, entendió muy pronto que el control del átomo no solo garantizaba disuasión militar, sino también independencia energética, prestigio internacional y una narrativa de modernidad socialista. En 1954, la URSS dio un paso histórico al poner en funcionamiento la central nuclear de Obninsk, la primera planta nuclear del mundo conectada a una red eléctrica. Aunque su potencia era modesta, el mensaje era claro: el átomo soviético no solo destruía, también iluminaba ciudades. Este hito marcó el inicio de una carrera interna por desarrollar reactores cada vez más potentes, más baratos y, sobre todo, adaptados a la realidad económica y territorial soviética. Desde el principio, los ingenieros nucleares soviéticos se enfrentaron a un dilema estructural. A diferencia de Occidente, donde se apostó por reactores compactos, altamente controlados y dependientes de materiales costosos, la URSS necesitaba un diseño que pudiera construirse en masa, con recursos locales, en regiones remotas y bajo una lógica industrial más flexible. El resultado de esa búsqueda fue el concepto que, años más tarde, se conocería como RBMK, Reactor Bolshoi-Mosknosty Kanalny, o reactor de gran potencia por canales. El RBMK no nació de la nada. Su diseño fue una evolución directa de los reactores de producción de plutonio utilizados en el complejo nuclear soviético desde finales de los años 40. Estos reactores, refrigerados por agua y moderados por grafito, estaban pensados originalmente para fabricar material fisible para armas nucleares. Con el tiempo, los ingenieros soviéticos comenzaron a explorar la posibilidad de adaptar esta tecnología para la generación de electricidad a gran escala. El grafito jugó un papel central desde el inicio. A diferencia de los reactores occidentales, que utilizaban agua ligera tanto como moderador como refrigerante, los soviéticos optaron por separar funciones. El grafito moderaba los neutrones, mientras que el agua circulaba por canales individuales para extraer el calor. Esta decisión técnica permitía varias ventajas estratégicas. El reactor podía usar uranio poco enriquecido, algo crucial en una economía donde el enriquecimiento era costoso y limitado. Además, el diseño por canales facilitaba el reemplazo de combustible sin necesidad de apagar completamente el reactor. Durante la segunda mitad de los años 50, los institutos de investigación nuclear soviéticos, especialmente el Instituto Kurchatov en Moscú, comenzaron a trabajar intensamente en prototipos de reactores de potencia basados en este concepto. El objetivo era ambicioso: crear un reactor capaz de producir enormes cantidades de electricidad, escalable casi sin límites, y que pudiera integrarse dentro de una red eléctrica nacional en expansión. En este periodo, la prioridad no era la seguridad en el sentido moderno del término. La lógica dominante era la del control humano absoluto, la disciplina operativa y la confianza en la formación técnica de los operadores. Los sistemas de seguridad pasivos, redundantes o automatizados, no eran el eje central del diseño. Se asumía que un reactor bien operado no fallaría, y que cualquier anomalía podía ser corregida por personal entrenado. A finales de los años 50 y principios de los 60, el proyecto RBMK comenzó a tomar forma definitiva. Se definieron sus características fundamentales: un núcleo enorme, de varios metros de altura y diámetro, compuesto por miles de canales de presión, barras de combustible individuales, un moderador de grafito sólido, y un sistema de control basado en barras absorbentes que se insertaban verticalmente. Todo ello permitía alcanzar potencias térmicas sin precedentes para la época. El contexto político impulsó aún más este desarrollo. La URSS necesitaba electrificar rápidamente vastas regiones industriales, alimentar complejos metalúrgicos, ciudades enteras y sistemas ferroviarios. Las centrales térmicas a carbón no eran suficientes, y la dependencia del petróleo era estratégicamente indeseable. El RBMK prometía ser la solución ideal: un reactor enorme, potente y relativamente barato de construir, utilizando tecnologías ya dominadas por la industria soviética. En paralelo, el diseño RBMK tenía una ventaja adicional que rara vez se mencionaba abiertamente: su potencial dual. Al permitir el cambio de combustible en operación, el reactor podía, en teoría, producir plutonio apto para uso militar mientras generaba electricidad. Esta característica lo hacía especialmente atractivo para un Estado obsesionado con mantener la paridad nuclear con Estados Unidos. Durante los años 60, se construyeron y probaron instalaciones experimentales que validaron el concepto. Cada prueba reforzaba la confianza de los planificadores soviéticos en el RBMK como el futuro de la energía nuclear nacional. Los informes oficiales destacaban su estabilidad a altas potencias, su eficiencia y su adaptabilidad a distintas configuraciones. Las limitaciones, cuando se mencionaban, eran tratadas como desafíos técnicos menores,
solucionables con procedimientos operativos adecuados. En este periodo también se consolidó una cultura institucional particular alrededor del RBMK. Los ingenieros que trabajaban en su desarrollo formaron una élite técnica, convencida de que su diseño representaba una solución superior frente a los modelos occidentales. Cualquier crítica externa era vista como ideológicamente sospechosa o técnicamente ignorante. Esta mentalidad reforzó una confianza casi absoluta en el reactor y en quienes lo operaban. A finales de los años 60, el RBMK ya no era un proyecto experimental, sino una apuesta estratégica a gran escala. Se planificaron múltiples centrales nucleares basadas en este diseño, ubicadas cerca de grandes centros urbanos e industriales. La magnitud de estas instalaciones no tenía precedentes, reactores capaces de producir miles de megavatios, integrados en complejos energéticos gigantescos. Para 1973, el RBMK estaba plenamente establecido como el reactor insignia de la Unión Soviética. Su crecimiento no fue solo técnico, sino político, económico y simbólico. Representaba la promesa de un futuro electrificado, poderoso y autosuficiente, donde el átomo socialista demostraría su superioridad frente al mundo capitalista. Cada nueva central era presentada como un triunfo del ingenio humano y de la planificación estatal. En ese punto de la historia, el RBMK ya había acumulado una trayectoria de casi 2 décadas de desarrollo continuo, ajustes incrementales y expansión acelerada. Su diseño, sus principios y su filosofía operativa estaban profundamente arraigados en la estructura energética soviética, sentando las bases de todo lo que vendría después, con la entrada a la década de 1970. El reactor RBMK dejó de ser únicamente un proyecto tecnológico para convertirse en un pilar estructural del modelo energético soviético. La planificación centralizada del Estado ya no lo veía como una opción entre varias, sino como la columna vertebral sobre la cual se sostendría el crecimiento industrial del país durante las siguientes décadas. En los documentos internos del Ministerio de Energía y Electrificación, el RBMK aparecía repetidamente descrito como un reactor probado, robusto y de alto rendimiento, una definición que reflejaba tanto la confianza técnica como la necesidad política de consolidar una narrativa de éxito. A diferencia de otros diseños nucleares, el RBMK se concebía desde el inicio como un sistema expandible casi sin límites. Su núcleo de gran tamaño permitía aumentar la potencia añadiendo más canales de combustible, sin necesidad de rediseñar completamente la estructura del reactor. Esta característica resultaba extremadamente atractiva para los planificadores soviéticos, ya que permitía adaptar cada central a las necesidades energéticas locales, desde regiones industriales densamente pobladas hasta zonas periféricas donde se proyectaba un crecimiento futuro. En este contexto, la estandarización fue clave. A principios de los años 70, los institutos de diseño soviéticos comenzaron a unificar planos, procedimientos y protocolos de construcción del RBMK. El objetivo era claro: reducir costos, acelerar los tiempos de obra y permitir que distintas plantas se construyeran en paralelo en diferentes partes del país. La seguridad, nuevamente, quedaba subordinada a la eficiencia productiva y a la confianza en el factor humano. La formación de operadores se volvió un elemento central del sistema. El Estado soviético invirtió enormes recursos en escuelas técnicas, simuladores primitivos y programas de entrenamiento intensivo. El operador de un RBMK no era visto como un simple trabajador, sino como un gestor directo de una máquina colosal, alguien que debía comprender el comportamiento del reactor casi de forma intuitiva. La filosofía dominante sostenía que un operador correctamente entrenado podía compensar cualquier debilidad técnica del sistema. Al mismo tiempo, el tamaño físico del RBMK imponía desafíos inéditos. El núcleo, compuesto por miles de toneladas de grafito, no podía ser inspeccionado ni monitoreado de manera directa en su totalidad. Muchos fenómenos internos, distribución de potencia, comportamiento de los neutrones, deformaciones térmicas, solo podían inferirse a partir de cálculos y mediciones indirectas. Esta dependencia del modelado teórico reforzó la autoridad de los diseñadores y científicos, cuyas ecuaciones se convertían en la principal garantía de seguridad. Durante estos años, comenzaron a aparecer los primeros informes técnicos que señalaban comportamientos peculiares del reactor en determinadas condiciones de operación, especialmente a bajas potencias. Sin embargo, estos informes eran clasificados, fragmentados o reinterpretados dentro de un marco que evitaba cuestionar el diseño base. En la cultura soviética de la época, reconocer un problema estructural en una tecnología estratégica equivalía, en muchos casos, a admitir una debilidad del sistema político. El RBMK también se benefició de una ventaja logística significativa: su compatibilidad con la infraestructura industrial existente. Las fábricas soviéticas ya estaban preparadas para producir grandes volúmenes de grafito, componentes metálicos y sistemas hidráulicos robustos.
Esto permitió que la producción en serie del reactor se integrara sin grandes disrupciones en el complejo industrial militar, que desde hacía décadas dominaba la economía del país. En paralelo, la experiencia acumulada en reactores militares influyó profundamente en la mentalidad de diseño. Muchos de los ingenieros que trabajaban en el RBMK provenían de programas vinculados a la producción de plutonio, donde la prioridad era la continuidad operativa y la maximización del rendimiento. Esta herencia se tradujo en una tolerancia elevada a condiciones operativas extremas y en una confianza excesiva en la estabilidad del reactor bajo cualquier circunstancia. Hacia mediados de la década de 1970, el RBMK ya estaba firmemente integrado en los planes quinquenales de desarrollo. Cada nueva central no solo representaba megavatios adicionales, sino también empleo, prestigio regional y una demostración tangible del poder tecnológico soviético. Las ciudades cercanas a estas plantas crecían rápidamente, alimentadas por la promesa de energía abundante y barata. El reactor, en ese momento, era percibido como una máquina casi indestructible. Su tamaño monumental, su complejidad y su capacidad de producir energía a escalas gigantescas alimentaban una sensación de invulnerabilidad. Dentro de los círculos técnicos y políticos, el RBMK ya no era solo un diseño, era un símbolo, una prueba de que la Unión Soviética había encontrado su propio camino nuclear, distinto al occidental y, según se creía, superior. Todo este proceso, desde los primeros conceptos de los años 50 hasta su consolidación en los 70, fue construyendo una base técnica, cultural e ideológica que definiría el destino del RBMK durante las décadas siguientes. Cada decisión tomada en este periodo temprano dejó una huella profunda en la forma en que estos reactores serían operados, gestionados y comprendidos por quienes confiaron en ellos como la piedra angular del futuro energético soviético. A medida que el RBMK se afianzaba como el reactor preferido del programa nuclear soviético, también se consolidaba una doctrina de operación profundamente marcada por la confianza institucional. Los manuales técnicos de la época reflejaban un lenguaje categórico, casi infalible, en el que el reactor era descrito como estable dentro de un rango amplísimo de condiciones. Las advertencias existían, pero aparecían diluidas entre extensas secciones dedicadas al rendimiento, la productividad y la continuidad del servicio eléctrico. Uno de los elementos más determinantes de esta etapa fue la forma en que se concebía la redundancia de seguridad. En lugar de múltiples sistemas pasivos e independientes, como se promovía en algunos diseños occidentales, el RBMK se apoyaba en una combinación de controles activos y supervisión humana constante. La lógica era clara: un sistema vigilado por operadores altamente capacitados podía reaccionar con mayor flexibilidad que un conjunto de barreras automáticas rígidas. Esta idea, profundamente arraigada en la cultura técnica soviética, influyó directamente en cómo se diseñaron los sistemas de protección del reactor. El control de la reactividad, por ejemplo, se basaba en un complejo entramado de barras de control, sensores y procedimientos operativos. Sin embargo, la interacción entre estos elementos no siempre era intuitiva. El comportamiento del grafito como moderador introducía efectos no lineales que solo se manifestaban en condiciones específicas, difíciles de reproducir durante las pruebas estándar. Aún así, los modelos matemáticos disponibles eran considerados suficientes para describir cualquier escenario posible. Durante este periodo, los institutos de investigación nuclear comenzaron a publicar estudios internos que analizaban el comportamiento dinámico del RBMK en transiciones rápidas de potencia. Estos documentos, aunque técnicamente rigurosos, rara vez llegaban a los niveles de decisión política. La información se fragmentaba entre departamentos, y la visión global del reactor quedaba dispersa en capas administrativas que no siempre se comunicaban entre sí. La expansión geográfica del RBMK también tuvo consecuencias importantes. Cada nueva central se construía en condiciones climáticas, geológicas y sociales distintas, lo que obligaba a adaptaciones locales del diseño original. Sin embargo, estas modificaciones rara vez eran retroalimentadas al modelo central. El resultado fue una familia de reactores RBMK similares en apariencia, pero con diferencias operativas sutiles que complicaban aún más la estandarización de procedimientos. En paralelo, la presión por cumplir con los objetivos energéticos aumentaba. La Unión Soviética atravesaba una etapa de crecimiento industrial acelerado, y la demanda eléctrica crecía a un ritmo que dejaba poco margen para retrasos o paradas prolongadas. En este contexto, el reactor debía funcionar, incluso cuando surgían anomalías menores. La filosofía predominante sostenía que detener un RBMK era una medida extrema, justificable solo en situaciones claramente definidas. La relación entre ciencia y política se volvió cada vez más estrecha. Los logros del programa nuclear eran utilizados como herramientas de propaganda interna y externa, mostrando al RBMK como una prueba del ingenio socialista. Esta visibilidad pública reforzaba la resistencia a introducir cambios profundos en el diseño,
ya que cualquier modificación podía interpretarse como una admisión de fallas previas. Hacia finales del periodo pre-Chernóbil, el RBMK ya estaba completamente integrado en la identidad tecnológica del Estado soviético. Ingenieros jóvenes se formaban con la idea de que este reactor representaba la culminación de décadas de conocimiento acumulado. Cuestionar sus fundamentos no solo era difícil desde el punto de vista técnico, sino también cultural. En los archivos técnicos de la época quedan rastros de debates internos, advertencias sutiles y discusiones teóricas que nunca llegaron a materializarse en reformas estructurales. Eran señales dispersas, casi imperceptibles, enterradas bajo capas de confianza, urgencia productiva y orgullo nacional. El RBMK seguía creciendo, multiplicándose y operando, arrastrando consigo todas las decisiones, suposiciones y silencios que marcaron su origen y desarrollo temprano. En los años finales de este periodo formativo, el RBMK empezó a ser percibido no solo como un reactor, sino como un sistema sociotécnico completo, donde la ingeniería, la organización humana y la ideología del Estado quedaban entrelazadas. La central nuclear ya no era únicamente una instalación industrial, se convertía en un nodo estratégico, vigilado, protegido y simbólicamente cargado. Cada decisión técnica pasaba por filtros administrativos y políticos que moldeaban su implementación final. La formación de los operadores reflejaba esta realidad. Los programas educativos priorizaban la memorización rigurosa de procedimientos y la obediencia estricta a la jerarquía. Se entrenaba a los técnicos para responder con precisión a situaciones previstas, pero se dedicaba menos atención a escenarios ambiguos o combinaciones poco comunes de fallos. El diseño del RBMK asumía implícitamente que el factor humano actuaría como un elemento estabilizador, capaz de interpretar datos complejos en tiempo real y corregir desviaciones antes de que escalaran. Los simuladores disponibles en ese momento eran limitados. Reproducían condiciones normales de operación y algunas contingencias básicas, pero no podían modelar con exactitud comportamientos transitorios complejos. Esto significaba que ciertos fenómenos, aunque conocidos teóricamente, nunca eran experimentados de forma práctica por los operadores antes de enfrentarlos en un reactor real. La experiencia se acumulaba directamente en las plantas, no en entornos de prueba controlados. Al mismo tiempo, la documentación técnica del RBMK se volvía cada vez más extensa y fragmentada. Manuales, anexos, circulares internas y modificaciones temporales se superponían, creando un cuerpo normativo difícil de navegar incluso para personal experimentado. La interpretación correcta de estas directrices dependía tanto del conocimiento técnico como del contexto institucional en el que se aplicaban. El grafito, elemento central del diseño RBMK, continuaba siendo objeto de estudios intensivos. Su comportamiento bajo irradiación prolongada mostraba cambios estructurales que afectaban la moderación de neutrones y la estabilidad del reactor a largo plazo. Estos efectos eran conocidos en círculos científicos, pero se consideraban manejables dentro de los márgenes operativos establecidos. La idea de que el reactor envejecía de manera predecible reforzaba la confianza en su control. En los despachos de planificación energética, el RBMK era visto como una solución definitiva. Permitía construir reactores de gran potencia sin depender de tecnologías extranjeras y utilizando combustible producido localmente. Esta autosuficiencia técnica se alineaba perfectamente con la estrategia geopolítica soviética, reduciendo vulnerabilidades y fortaleciendo la imagen de independencia científica. Sin embargo, esta misma autosuficiencia limitaba la exposición a enfoques alternativos. El intercambio técnico con Occidente era escaso y selectivo. Las diferencias de diseño entre el RBMK y los reactores de agua ligera occidentales no se discutían abiertamente, sino que se interpretaba que cada sistema respondía a filosofías distintas, igualmente válidas. La comparación crítica rara vez se traducía en ajustes concretos. A nivel interno, los informes de incidentes menores comenzaban a acumularse. Pequeñas inestabilidades de potencia, comportamientos inesperados durante maniobras específicas y desviaciones temporales de parámetros normales eran registrados, analizados y archivados. Cada evento se evaluaba de forma aislada, sin que surgiera una revisión integral del diseño. La lógica predominante sostenía que si el reactor seguía funcionando, el sistema era esencialmente correcto. Así, el RBMK entraba en la década siguiente como un pilar indiscutido del programa nuclear soviético. Su origen y crecimiento entre 1954 y 1973 habían estado marcados por innovación acelerada, decisiones pragmáticas y una confianza casi estructural en la capacidad humana para dominar sistemas extremadamente complejos. Todo lo que vendría después se apoyaría sobre esta base, sólida en apariencia, pero construida sobre supuestos que aún no habían sido puestos a prueba en toda su profundidad. Con la entrada de los primeros RBMK en operación continua, el diseño comenzó a generar una rutina de normalidad que reforzó aún más la percepción de seguridad.
Las plantas funcionaban, producían electricidad de forma estable y cumplían los objetivos del Plan Energético Estatal. Cada mes sin incidentes graves era interpretado como una validación silenciosa del concepto original. El reactor dejaba de ser un experimento avanzado para convertirse en una herramienta cotidiana del sistema soviético. Este proceso tuvo un efecto psicológico importante dentro de la comunidad técnica. A medida que el RBMK se integraba en la infraestructura nacional, disminuía la sensación de estar operando una tecnología fronteriza. Los ingenieros más jóvenes ya no veían el reactor como un proyecto en desarrollo, sino como un estándar consolidado. La innovación se desplazó hacia la optimización de rendimiento y reducción de costos, no hacia la revisión profunda de principios fundamentales. En este contexto, el concepto de coeficientes de reactividad empezó a manejarse con cierta ligereza operacional. Aunque los físicos nucleares comprendían perfectamente la complejidad de estos parámetros, en la práctica diaria se resumían en límites aceptables y márgenes de seguridad numéricos. El famoso coeficiente de vacío positivo del RBMK era conocido, documentado y teorizado, pero se asumía que los procedimientos existentes eran suficientes para mantenerlo bajo control. La estructura modular del reactor, una de sus grandes ventajas desde el punto de vista constructivo, también introducía una fragmentación conceptual. Cada canal de combustible podía analizarse como una unidad casi independiente, lo que facilitaba reparaciones y reemplazos sin detener completamente el reactor. Sin embargo, esta visión por partes dificultaba la comprensión intuitiva del comportamiento global del núcleo en situaciones transitorias complejas. Paralelamente, la cultura de reporte técnico seguía una lógica vertical. Los operadores informaban a los ingenieros de planta, estos a las direcciones regionales, y finalmente los datos llegaban a los institutos centrales de diseño. En cada nivel, la información se sintetizaba, se filtraba y se reinterpretaba. No por mala fe, sino por una estructura diseñada para manejar grandes volúmenes de datos en un sistema altamente centralizado. El lenguaje técnico también se adaptaba a esta realidad. Los informes evitaban términos alarmistas y priorizaban una redacción neutral, incluso cuando describían comportamientos inesperados. La palabra anomalía se prefería a fallo, y desviación temporal sustituía a conceptos más contundentes. Esta semántica contribuía a una percepción de control permanente. En los años inmediatamente posteriores a 1973, los institutos de investigación continuaron estudiando el RBMK en laboratorios y reactores experimentales. Se publicaron documentos internos sobre dinámicas no lineales del núcleo, interacción entre grafito y refrigerante, y efectos acumulativos de ciertas maniobras operativas. Estos estudios existían, pero rara vez se traducían en cambios radicales de diseño. La inercia del sistema favorecía ajustes incrementales. El contexto político tampoco incentivaba revisiones profundas. Reconocer problemas estructurales en una tecnología emblemática implicaba admitir errores estratégicos en decisiones tomadas décadas atrás. En un entorno donde la planificación a largo plazo era un símbolo de fortaleza estatal, la autocrítica técnica tenía límites implícitos. Mientras tanto, las ciudades satélite construidas alrededor de las centrales RBMK crecían rápidamente. Eran urbes modernas, planificadas, llenas de jóvenes profesionales, familias y servicios. La central nuclear no era vista como una amenaza, sino como el corazón económico y social de la región. Esta normalización social reforzaba aún más la confianza institucional en el reactor. De este modo, el RBMK avanzaba hacia su madurez histórica cargando consigo una herencia compleja, décadas de desarrollo acelerado, decisiones pragmáticas, conocimiento profundo pero compartimentado y una fe estructural en la capacidad del sistema para autorregularse. Todo esto quedaba firmemente establecido antes de que el mundo asociara ese acrónimo con algo más que progreso, energía y poder tecnológico. A medida que el RBMK se consolidaba como una pieza clave del programa energético soviético, también se reforzaba su valor estratégico dual. Aunque oficialmente su función era civil, el diseño permitía una flexibilidad que interesaba profundamente a los planificadores del Estado. La capacidad de recargar combustible sin detener el reactor ofrecía una ventaja técnica significativa, la posibilidad de gestionar el núcleo con una libertad que otros diseños no permitían, algo especialmente relevante en un contexto donde la frontera entre lo civil y lo militar era deliberadamente difusa. Durante este periodo, los institutos de diseño comenzaron a trabajar con simulaciones cada vez más complejas del comportamiento del reactor. Sin embargo, las herramientas computacionales de la época eran limitadas. Muchos modelos se basaban en aproximaciones matemáticas simplificadas y en datos obtenidos de reactores experimentales de menor escala. Esto obligaba a extrapolar resultados, confiando en que el comportamiento del RBMK a gran potencia seguiría patrones previsibles. El grafito, componente central del diseño,
se convirtió en objeto de estudio constante. Su capacidad para moderar neutrones de manera eficiente lo hacía ideal para el tipo de reactor que se buscaba, pero también introducía efectos térmicos y mecánicos complejos. La expansión del grafito con el calor, su envejecimiento bajo irradiación y su interacción con el agua de refrigeración eran fenómenos conocidos, aunque no completamente comprendidos en condiciones extremas. En las primeras plantas RBMK, la instrumentación disponible para los operadores era relativamente básica comparada con estándares posteriores. Los sistemas de monitoreo ofrecían lecturas fragmentadas del estado del reactor, obligando al personal a interpretar múltiples indicadores para formarse una imagen global. Esta dependencia del juicio humano era vista como una fortaleza. Se confiaba en la formación técnica del operador como un elemento activo del sistema de seguridad. La formación del personal seguía un modelo intensivo y altamente técnico. Ingenieros, físicos y operadores pasaban años entrenándose en teoría nuclear, termodinámica y procedimientos operativos. Sin embargo, la formación enfatizaba el funcionamiento nominal del reactor, no tanto los escenarios transitorios poco frecuentes. Las situaciones extremas se consideraban improbables dentro de los márgenes de diseño establecidos. Mientras tanto, el éxito del RBMK impulsaba su expansión. Nuevas ubicaciones eran seleccionadas estratégicamente cerca de grandes centros industriales o regiones en rápido crecimiento. La promesa de energía abundante y barata justificaba inversiones masivas en infraestructura, transporte y vivienda. Cada nueva planta reforzaba la idea de que el reactor era una solución probada y confiable. En los debates internos, algunos científicos expresaban reservas sobre ciertos aspectos del diseño, especialmente relacionados con la estabilidad del reactor a bajas potencias. Estos debates, aunque documentados, quedaban confinados a círculos técnicos especializados. No se traducían en alarmas públicas ni en revisiones estructurales inmediatas, en parte porque el sistema funcionaba y cumplía con las expectativas del plan estatal. Para comienzos de la década de 1970, el RBMK ya no era un proyecto en desarrollo, sino una columna vertebral del futuro energético soviético. Su historia pre-Chernóbil estaba marcada por decisiones tomadas bajo presión política, limitaciones tecnológicas y una confianza profunda en la capacidad del ingenio humano para dominar procesos extremadamente complejos. Todo este legado quedaba firmemente establecido antes de que el reactor entrara en la fase más conocida y más oscura de su historia. En paralelo a la expansión física del RBMK, se desarrolló una doctrina operativa que buscaba armonizar eficiencia, estabilidad y control humano. Esta doctrina no estaba contenida en un solo manual, sino dispersa en reglamentos, circulares internas y tradiciones transmitidas entre generaciones de ingenieros. El conocimiento práctico adquiría tanto peso como el conocimiento teórico, y en muchos casos lo superaba. Los turnos de operación se organizaban como sistemas cerrados de confianza. Un equipo conocía íntimamente su reactor, sus pequeños comportamientos característicos, sus respuestas ante cambios de carga, sus ritmos térmicos. Se hablaba de reactores tranquilos y reactores nerviosos, una clasificación informal que no figuraba en ningún documento oficial, pero que influía en decisiones reales dentro de la sala de control. El sistema de barras de control, diseñado para regular la reactividad del núcleo, era otro elemento central del debate técnico. Su longitud, velocidad de inserción y configuración interna respondían a compromisos de diseño tomados años antes. En papel, el sistema cumplía su función. En la práctica, su comportamiento dependía de múltiples variables simultáneas, algo que solo se comprendía plenamente con experiencia directa. Las pruebas de potencia, realizadas periódicamente, se convirtieron en rituales técnicos. Cada prueba aportaba datos valiosos sobre el comportamiento del reactor, pero también reforzaba la idea de que el sistema era manejable incluso en condiciones no ideales. Los resultados se archivaban, se analizaban y se comparaban, alimentando una base de conocimiento que crecía en volumen, aunque no siempre en profundidad interpretativa. A nivel institucional, el RBMK empezó a generar su propia inercia burocrática. Las fábricas producían componentes específicos, los centros de formación enseñaban procedimientos adaptados al diseño, y las cadenas de suministro se optimizaban para ese modelo concreto. Cambiar elementos fundamentales del reactor implicaba alterar todo un ecosistema industrial y administrativo, algo difícil de justificar mientras el sistema siguiera funcionando. El discurso oficial presentaba al RBMK como un ejemplo del ingenio soviético aplicado a gran escala. En publicaciones técnicas y divulgativas, se destacaban sus ventajas: alta potencia, bajo costo de combustible, flexibilidad operativa. Los posibles inconvenientes se mencionaban de forma tangencial, casi siempre acompañados de explicaciones tranquilizadoras sobre controles y redundancias. En este periodo, la comunicación entre diseñadores y operadores seguía siendo formal y jerárquica.
Las observaciones desde la planta tardaban meses en traducirse en modificaciones de manuales o recomendaciones oficiales. Cuando llegaban, lo hacían como ajustes menores, no como advertencias estructurales. El sistema absorbía la información sin alterar su arquitectura conceptual. La confianza en el RBMK también estaba alimentada por comparaciones implícitas con otros diseños occidentales. Se asumía que cada sistema tenía sus riesgos y que el soviético no era ni más ni menos peligroso que los demás, solo diferente. Esta equivalencia tácita reducía la urgencia de cuestionamientos profundos y reforzaba la narrativa de paridad tecnológica. Así, en los años que siguieron a su origen y crecimiento inicial, el RBMK quedó firmemente anclado en una red de decisiones técnicas, políticas y culturales. Una tecnología nacida de necesidades específicas había evolucionado hasta convertirse en un estándar incuestionado, con una historia previa rica, compleja y silenciosa, que continuaba acumulándose capa sobre capa, reactor tras reactor en los laboratorios de investigación. Mientras tanto, se acumulaban datos que describían comportamientos no lineales del núcleo bajo ciertas condiciones específicas. Estos informes técnicos no hablaban de fallas, sino de peculiaridades físicas, cambios sutiles en coeficientes de reactividad, respuestas inesperadas del moderador ante variaciones rápidas de temperatura, pequeños desfases entre la teoría y la práctica. Eran observaciones científicas, no alertas operativas, y como tales quedaban archivadas en revistas especializadas de circulación limitada. El coeficiente de vacío comenzó a figurar con mayor frecuencia en discusiones internas. En el contexto del RBMK, este parámetro adquiría una importancia especial debido al uso simultáneo de grafito como moderador y agua como refrigerante. Se entendía que la pérdida de agua alteraba el equilibrio neutrónico, pero el fenómeno se consideraba manejable dentro de los márgenes operativos normales. El lenguaje técnico suavizaba el riesgo, describiéndolo como una característica del diseño más que como una vulnerabilidad. La planificación estatal seguía avanzando con una lógica implacable. Cada nuevo plan quinquenal incluía objetivos de capacidad energética cada vez más ambiciosos. El RBMK encajaba perfectamente en esa visión: reactores grandes, repetibles, capaces de alimentar regiones enteras y sostener el crecimiento industrial. La estandarización del diseño se convirtió en una prioridad, incluso cuando algunos ingenieros proponían variantes o mejoras estructurales. Las ciudades nucleares que crecían alrededor de estas plantas se diseñaban como símbolos del progreso. Viviendas modernas, escuelas técnicas, centros culturales y hospitales formaban parte del mismo proyecto ideológico que el reactor. La central no era solo una instalación industrial, era el corazón de una comunidad planificada, una pieza central del futuro socialista. En los años finales de este periodo, entre finales de los 60 y comienzos de los 70, el RBMK ya estaba completamente integrado en la identidad tecnológica soviética. Los manuales se multiplicaban, los procedimientos se refinaban y la experiencia acumulada reforzaba la percepción de dominio total sobre el sistema. Las anomalías se trataban como excepciones controlables, no como señales de advertencia sistémica. El diálogo entre ciencia y política se mantenía asimétrico. La ciencia aportaba datos, ecuaciones y recomendaciones técnicas. La política decidía qué información tenía prioridad y qué aspectos podían posponerse. En ese equilibrio, el RBMK seguía avanzando, impulsado más por su utilidad estratégica que por una comprensión exhaustiva de todos sus comportamientos posibles. Para 1973, el reactor ya había superado su fase experimental inicial y entraba en una etapa de madurez operativa. Su origen y crecimiento no fueron el resultado de un solo error ni de una sola decisión, sino de una acumulación progresiva de elecciones racionales tomadas en contextos específicos. Cada paso parecía lógico en su momento, cada ajuste razonable, cada compromiso aceptable. Así se configuró el escenario previo a Chernóbil. En los centros de diseño, el RBMK seguía evolucionando mediante ajustes incrementales. Se modificaban válvulas, se reforzaban circuitos auxiliares, se optimizaban sistemas de refrigeración secundaria. Cada mejora aumentaba la confianza general, aunque no alteraba los principios fundamentales del reactor. El diseño base permanecía intacto, protegido por su historial operativo aparentemente exitoso. La separación entre quienes diseñaban el reactor y quienes lo operaban se hacía cada vez más marcada. Los diseñadores trabajaban con modelos matemáticos y supuestos ideales, los operadores, con paneles reales, indicadores imperfectos y decisiones en tiempo real. Esta brecha no era vista como un problema, sino como una consecuencia natural de la especialización. En documentos internos, el RBMK era descrito como un sistema tolerante a errores humanos, una afirmación que reforzaba la idea de que el factor humano, aunque imperfecto, no representaba una amenaza crítica. Esta percepción influía en la manera en que se abordaban los incidentes menores, se corregían, se registraban,
pero rara vez se analizaban como síntomas de algo más profundo. El contexto internacional también jugaba un papel silencioso. La Guerra Fría impulsaba una competencia constante por demostrar superioridad tecnológica. Reconocer debilidades estructurales en un reactor emblemático no solo tenía implicaciones técnicas, sino también políticas y simbólicas. En ese clima, la prudencia extrema podía interpretarse como falta de confianza en el propio sistema. Durante este periodo, el RBMK dejó de ser un proyecto en desarrollo y pasó a ser una infraestructura asumida. Las decisiones futuras se tomarían partiendo de su existencia como un hecho incuestionable. La pregunta ya no era si debía existir, sino cómo integrarlo cada vez más profundamente en la red energética y social del país. Así, antes incluso de que Chernóbil fuera un nombre asociado al desastre, el RBMK ya cargaba con una historia densa de decisiones acumuladas, percepciones moldeadas y silencios técnicos. Una historia que no avanzaba hacia un punto final evidente, sino que se extendía, reactor tras reactor, dentro de un sistema que confiaba plenamente en su propia capacidad de control. En paralelo, la documentación técnica comenzaba a volverse cada vez más extensa y fragmentada. Manuales, anexos, boletines internos y correcciones convivían sin una integración completa. Para los operadores, esto significaba trabajar con capas de información que no siempre dialogaban entre sí. El conocimiento del sistema se transmitía tanto por textos oficiales como por tradición oral dentro de las salas de control. Las decisiones de diseño tomadas en los años 50 empezaban a mostrar su peso histórico. Cambiar elementos fundamentales del RBMK implicaba rediseñar plantas enteras, detener proyectos en curso y justificar retrasos ante organismos centrales. La inercia institucional favorecía la continuidad, mejorar lo existente era siempre más viable que replantearlo desde cero. El grafito, corazón moderador del reactor, era considerado un material confiable y bien conocido. Su comportamiento bajo irradiación había sido estudiado durante años, principalmente con fines militares. Sin embargo, su interacción con grandes volúmenes de agua ligera en un reactor de potencia civil seguía siendo un territorio parcialmente explorado. Las diferencias entre teoría y práctica se asumían como márgenes aceptables de incertidumbre. Las pruebas a plena potencia se realizaban bajo condiciones cuidadosamente controladas. Los resultados reforzaban la sensación de estabilidad, pero también limitaban la exploración de estados transitorios más extremos. El RBMK se conocía bien dentro de su zona de confort operativo, mientras que los bordes de ese dominio permanecían poco transitados. En el plano administrativo, la expansión del programa nuclear exigía rapidez. Cada retraso se traducía en presión política, cada éxito en reconocimientos internos. Las centrales que entraban en operación a tiempo se convertían en ejemplos a seguir, las que enfrentaban dificultades técnicas eran tratadas como excepciones aisladas, no como señales de problemas sistémicos. El flujo de información hacia arriba en la jerarquía era cuidadosamente filtrado. Los informes resaltaban logros, estabilidad y cumplimiento de objetivos. Los detalles incómodos quedaban relegados a notas técnicas, redactadas en un lenguaje que requería interpretación experta para comprender su verdadera magnitud. A comienzos de los años 70, el RBMK ya no solo era un reactor, sino un paradigma. Representaba una forma de entender la energía nuclear, grande, centralizada, poderosa y, sobre todo, integrada a un proyecto político y económico de largo plazo. En ese contexto, cuestionar sus fundamentos equivalía a cuestionar una parte del rumbo estratégico del Estado. El origen y crecimiento del RBMK, en este periodo pre-Chernóbil, no estuvo marcado por ignorancia, sino por una confianza construida paso a paso. Una confianza que se alimentaba de resultados parciales, de éxitos visibles y de una narrativa de control técnico que parecía sólida, mientras los elementos más complejos del sistema quedaban, poco a poco, fuera del foco principal. Con el paso del tiempo, esa confianza comenzó a institucionalizarse. Los procedimientos se volvieron rituales técnicos, secuencias aprendidas de memoria, verificaciones rutinarias, reportes que seguían formatos invariables. El RBMK ya no era percibido como una máquina que debía ser comprendida en profundidad cada día, sino como una infraestructura estable cuyo comportamiento se daba por sentado. Los jóvenes ingenieros que ingresaban al programa nuclear heredaban esta visión. Su formación se apoyaba en manuales ya consolidados, en instructores formados bajo la misma lógica y en una narrativa histórica que destacaba los logros del diseño. El pasado experimental del RBMK se enseñaba como una etapa superada, no como un proceso aún abierto a revisión. En los comités técnicos, las discusiones se centraban cada vez más en eficiencia y escalabilidad. Se hablaba de aumentar potencia, reducir tiempos de mantenimiento, optimizar la producción de energía y, de forma secundaria, de isótopos. Las preguntas sobre comportamientos anómalos del núcleo quedaban relegadas a círculos especializados,
lejos de las decisiones estratégicas. El propio tamaño del reactor influía en la percepción de seguridad. Un sistema tan masivo, con miles de canales de combustible y una estructura de grafito de enormes dimensiones, transmitía una sensación de robustez casi física. La idea de una falla rápida y descontrolada parecía incompatible con esa escala. La lentitud aparente del sistema se interpretaba como una garantía adicional. En informes internos se comenzaba a hablar del RBMK como un reactor bien comprendido en operación estacionaria. Esa frase, repetida en distintos documentos, se convertía en una verdad asumida. Lo que no se decía con la misma claridad era que los estados no estacionarios, los transitorios complejos y las combinaciones poco frecuentes de eventos seguían siendo terrenos poco explorados. La coordinación entre plantas también presentaba limitaciones. Cada central acumulaba su propia experiencia operativa, pero el intercambio profundo de lecciones aprendidas era irregular. Los incidentes menores se resolvían localmente y rara vez generaban cambios globales en el diseño o en los procedimientos de todas las instalaciones RBMK. Mientras tanto, el desarrollo de otros tipos de reactores avanzaba en paralelo, pero el RBMK mantenía una posición privilegiada. Su compatibilidad con la infraestructura existente y su alineación con los objetivos estratégicos lo protegían de comparaciones incómodas. No se trataba de elegir el reactor más seguro o más moderno, sino el más conveniente dentro del sistema establecido. Hacia el final de este periodo histórico, el RBMK estaba completamente entrelazado con la identidad energética soviética. Su origen, marcado por la urgencia, y su crecimiento, impulsado por la estandarización y la confianza técnica, habían creado una base sólida en apariencia. Una base construida sobre decisiones acumulativas, donde cada elección individual parecía razonable, pero cuyo efecto conjunto aún no había sido puesto a prueba en sus límites más extremos. En ese contexto, la cultura de seguridad se definía más por la disciplina operativa que por la anticipación de escenarios extremos. Se confiaba en que operadores bien entrenados, siguiendo procedimientos estrictos, serían capaces de mantener cualquier situación dentro de parámetros aceptables. El diseño del RBMK, con su énfasis en la intervención humana directa, reforzaba esta filosofía. El reactor no solo debía ser controlado, debía ser dominado activamente. Las salas de control reflejaban esta mentalidad. Paneles extensos, repletos de indicadores analógicos, luces y alarmas, transmitían la sensación de un sistema transparente, donde todo podía ser observado y corregido en tiempo real. Sin embargo, esa abundancia de información también generaba dependencia de la experiencia individual del operador para interpretar correctamente lo que estaba ocurriendo en el núcleo. Los márgenes operativos se definían con base en modelos teóricos y pruebas limitadas. Cuando se establecían límites de potencia, coeficientes de reactividad o configuraciones aceptables del núcleo, se hacía bajo supuestos que rara vez eran cuestionados una vez aprobados. La revisión de estos supuestos no era una práctica habitual, salvo que existiera una razón política o técnica de peso. El diseño modular del RBMK facilitaba reparaciones y reemplazos parciales, pero también fragmentaba la comprensión del sistema como un todo. Cada componente podía analizarse de forma aislada, mientras las interacciones complejas entre ellos quedaban implícitas, asumidas más que demostradas. El reactor funcionaba, y ese hecho cotidiano reforzaba la percepción de corrección del diseño. A nivel científico, algunos investigadores señalaban discrepancias entre simulaciones y ciertos comportamientos observados en operación real. Estos debates existían, pero se desarrollaban en entornos académicos o técnicos muy específicos. Rara vez trascendían hacia cambios estructurales en el diseño o en la filosofía de operación del reactor. La presión por cumplir planes quinquenales seguía marcando el ritmo. Las nuevas unidades RBMK se proyectaban, aprobaban y construían con una cadencia constante. Cada inauguración era presentada como un triunfo tecnológico, una demostración de autosuficiencia energética y de dominio científico. El pasado reciente del diseño se reinterpretaba como una línea continua de mejoras, sin rupturas visibles. Así, entre 1954 y 1973, el RBMK dejó de ser un experimento ambicioso para convertirse en una pieza central del sistema energético. Su origen estaba anclado en decisiones técnicas tomadas bajo urgencia histórica, su crecimiento, en una estructura que premiaba la estabilidad, la repetición y la confianza acumulada. En ese proceso, la complejidad real del reactor se integró a la rutina diaria, diluyéndose lentamente en la normalidad de su funcionamiento constante. Esa normalidad operativa se volvió el mayor respaldo del programa. Cada día sin incidentes reforzaba la idea de que el RBMK no solo era funcional, sino intrínsecamente fiable. La experiencia cotidiana sustituía al análisis profundo. Si el reactor había operado miles de horas sin fallos graves, entonces los fundamentos debían ser sólidos. Esta lógica se filtró en todos los niveles,
desde los operadores hasta los planificadores centrales. Los programas de formación reflejaban esa confianza. Se enseñaba a reaccionar ante desviaciones conocidas, a seguir protocolos establecidos y a mantener la potencia dentro de rangos definidos. Menos atención se dedicaba a escenarios fuera de manual, a combinaciones improbables de fallos o a estados transitorios poco frecuentes. El conocimiento se transmitía como doctrina, no como interrogante permanente. El grafito, corazón silencioso del RBMK, era considerado un moderador probado, casi incuestionable. Su comportamiento bajo irradiación prolongada se estudiaba, pero los efectos a largo plazo se interpretaban como lentos y manejables. La acumulación de tensiones internas, deformaciones o cambios sutiles en sus propiedades se asumía como parte natural del envejecimiento del reactor, no como una variable crítica que pudiera alterar dinámicas fundamentales. La relación entre ingeniería y política seguía siendo estrecha. Las decisiones técnicas importantes requerían aprobación administrativa, y las prioridades del Estado influían directamente en qué aspectos se investigaban con mayor profundidad. La seguridad era un valor declarado, pero coexistía con objetivos de producción, prestigio internacional y demostración de capacidad tecnológica. En documentos internos, el RBMK comenzaba a describirse como un diseño maduro. Esa palabra implicaba estabilidad, conocimiento acumulado y ausencia de sorpresas. Sin embargo, también sugería un cierre prematuro del debate técnico. Lo maduro no se cuestiona, se administra. Y administrar el RBMK significaba replicarlo, operarlo y optimizarlo dentro de los márgenes conocidos. La década de los 60 avanzó con esa lógica instalada. Cada nueva unidad heredaba no solo planos y componentes, sino una cultura completa de operación. Una cultura donde el éxito pasado era el principal argumento de validación, y donde los riesgos teóricos, si no se manifestaban de forma inmediata, tendían a diluirse en el fondo del sistema. De este modo, el origen y crecimiento del RBMK no fue solo una historia de ingeniería, sino de hábitos, supuestos y silencios técnicos. Un proceso gradual en el que el reactor se integró tanto la estructura energética y mental del sistema que dejó de verse como una creación humana sujeta a límites, y pasó a percibirse como una presencia estable, casi inevitable, dentro del paisaje industrial de la época. Esa percepción de inevitabilidad se reforzó con la expansión territorial del programa nuclear soviético. A medida que el país crecía industrialmente hacia el norte y el oeste, el RBMK se presentaba como una solución adaptable a distintas regiones climáticas y logísticas. No requería componentes extremadamente complejos de fabricar, podía integrarse a redes eléctricas en expansión y ofrecía una potencia escalable que encajaba bien con los planes quinquenales. La estandarización fue otro factor clave. Aunque cada reactor tenía particularidades según el sitio, el núcleo conceptual del RBMK se mantenía casi intacto. Esto facilitaba la formación de operadores, el intercambio de personal entre plantas y la creación de una élite técnica especializada en un solo tipo de reactor. Con el tiempo, estos especialistas se convirtieron en defensores naturales del diseño que dominaban, reforzando aún más su posición dentro del sistema. En paralelo, los institutos de investigación nuclear continuaban publicando estudios sobre estabilidad, coeficientes de reactividad y comportamiento del combustible. Sin embargo, muchos de estos trabajos quedaban confinados a círculos académicos o clasificados, separados de la operación diaria. La distancia entre el conocimiento teórico y la práctica real comenzaba a ampliarse lentamente, casi de forma imperceptible. El contexto internacional también jugó un papel importante. Mientras en Occidente se consolidaban reactores de agua ligera con filosofías de seguridad más conservadoras, la Unión Soviética apostaba por su propio camino tecnológico. El RBMK no solo era una máquina energética, sino un símbolo de independencia científica. Reconocer debilidades estructurales habría significado, en cierto modo, admitir que ese camino podía no ser superior. Durante este periodo, los sistemas de seguridad del RBMK se concebían principalmente como herramientas para gestionar fallos previsibles, pérdida parcial de potencia, problemas en el sistema de refrigeración, errores humanos simples. El diseño asumía que el operador, bien entrenado y disciplinado, sería siempre la última y más confiable barrera. La automatización existía, pero no se le otorgaba autoridad absoluta sobre el reactor. Las discusiones sobre escenarios extremos, como combinaciones simultáneas de eventos improbables, eran vistas como ejercicios teóricos con poca relevancia práctica. El reactor, al fin y al cabo, funcionaba. Y en un sistema donde los resultados inmediatos pesaban más que las advertencias abstractas, esa funcionalidad cotidiana era la prueba definitiva. Hacia finales de los años 60 y comienzos de los 70, el RBMK ya no era un experimento ni una apuesta arriesgada. Era una pieza central del entramado energético soviético, integrada en planes de largo plazo y en proyecciones de crecimiento nacional.
Su origen, marcado por la urgencia de la posguerra, había dado paso a una fase de consolidación silenciosa, donde el crecimiento se daba más por inercia que por revisión crítica. Así, antes incluso de que Chernóbil existiera como nombre asociado al desastre, el RBMK ya cargaba con una historia densa, decisiones tempranas, éxitos reales, suposiciones no cuestionadas y una confianza estructural que se fue solidificando año tras año dentro del sistema que lo creó. Ese proceso de consolidación también influyó en la manera en que se diseñaban y seleccionaban los emplazamientos para futuras centrales. Las decisiones no se tomaban únicamente en función de criterios geológicos o demográficos, sino también por conveniencia industrial y política. El RBMK, con su gran tamaño y su núcleo distribuido en canales, exigía edificios monumentales, verdaderas catedrales de hormigón que simbolizaban progreso y poder tecnológico. La relación entre la industria nuclear y el aparato estatal se volvió cada vez más estrecha. Ministerios, comités científicos y organismos de planificación compartían objetivos comunes: aumentar la capacidad instalada, reducir la dependencia de combustibles fósiles y demostrar al mundo la superioridad técnica del bloque soviético. En ese entorno, cuestionar el diseño base del reactor podía interpretarse como una falta de alineación ideológica más que como una preocupación técnica legítima. La formación de operadores y técnicos siguió una lógica similar. Los programas educativos enfatizaban procedimientos, disciplina y cumplimiento estricto de normas establecidas. Se enseñaba cómo operar el RBMK en condiciones normales y cómo reaccionar ante fallos conocidos, pero se dedicaba poco tiempo a explorar comportamientos anómalos del reactor fuera de esos márgenes. El sistema premiaba la ejecución correcta, no la duda. Mientras tanto, los primeros datos acumulados de operación a largo plazo comenzaban a mostrar patrones sutiles. Variaciones inesperadas en la reactividad, respuestas no lineales a ciertos cambios de potencia, efectos complejos del grafito en el núcleo. Estos fenómenos se registraban, se analizaban, pero rara vez se traducían en modificaciones profundas del diseño. Ajustes menores, actualizaciones de manuales, recomendaciones internas, eso era suficiente para mantener la confianza. El grafito, elemento central del RBMK, se convirtió en uno de sus mayores orgullos técnicos. Su capacidad para moderar neutrones sin requerir grandes cantidades de agua permitía un núcleo grande y potente. Sin embargo, ese mismo grafito introducía dinámicas térmicas y nucleares más difíciles de prever. Aún así, el balance general seguía inclinándose hacia el éxito, la electricidad fluía, las cifras cuadraban, los planes avanzaban. En los pasillos de los institutos de diseño, algunos ingenieros debatían escenarios que rara vez salían de esos muros. Hablaban de coeficientes positivos, de respuestas transitorias, de situaciones en las que el reactor podía comportarse de forma contraintuitiva. Pero esas discusiones quedaban encapsuladas en informes técnicos, muchas veces clasificados, sin un canal claro hacia la toma de decisiones estratégicas. A comienzos de los años 70, el RBMK ya había dejado de ser solo una solución técnica. Era un sistema con vida propia, sostenido por estructuras administrativas, cadenas de suministro, programas educativos y una narrativa de éxito nacional. Su historia pre-Chernóbil no era la de un diseño improvisado, sino la de una tecnología que creció rápido, se afianzó con resultados tangibles y avanzó impulsada por una confianza que parecía justificada en cada nuevo megavatio generado. Con ese telón de fondo, la expansión del RBMK entró en una fase casi automática. Una vez demostrado que el concepto funcionaba a gran escala, los nuevos proyectos repetían esquemas ya aprobados, con variaciones mínimas adaptadas a cada región. Esto reducía tiempos de diseño y costos, algo crucial para un país que buscaba electrificar vastos territorios en plazos muy ajustados. La estandarización se convirtió en una virtud incuestionable. Las obras de construcción reflejaban esa filosofía. Enormes brigadas de trabajadores levantaban estructuras colosales en medio de paisajes rurales o bosques remotos. La central nuclear no solo era una instalación energética, se transformaba en el núcleo de nuevas ciudades planificadas, con viviendas, escuelas y hospitales diseñados alrededor de ella. Así nacieron asentamientos que dependían económica y socialmente del reactor, reforzando su papel central en la vida cotidiana. En paralelo, el discurso oficial presentaba al RBMK como un reactor inherentemente estable. Se subrayaba su capacidad para operar durante largos periodos, su facilidad para recargar combustible sin detener la producción y su flexibilidad frente a distintas demandas de potencia. Estas características eran reales, pero se comunicaban de forma simplificada, casi sin matices, tanto a la población como a muchos niveles intermedios de gestión. Los sistemas de seguridad evolucionaban, pero lo hacían siguiendo la lógica de la época. La prioridad estaba en prevenir fallos conocidos y en garantizar que el reactor pudiera apagarse en condiciones previstas.
No se pensaba en términos de escenarios extremos o combinaciones improbables de eventos. La idea dominante era que, con suficiente disciplina operativa, cualquier situación podía mantenerse bajo control. La relación entre diseñadores y operadores también marcó esta etapa. Los ingenieros de los institutos centrales concebían el reactor en abstracto, mientras que los operadores en las plantas lidiaban con la realidad diaria del equipo. Durante finales de los años 60, el crecimiento del programa nuclear soviético coincidió con una etapa de fuerte competencia tecnológica con Occidente. Cada nuevo reactor conectado a la red era presentado como una victoria silenciosa en la Guerra Fría. El RBMK, al producir electricidad y plutonio simultáneamente, ofrecía una ventaja estratégica que pocos modelos podían igualar. Los informes internos resaltaban su eficiencia económica. El grafito como moderador era costoso en términos de volumen, pero permitía un diseño modular y escalable. El núcleo podía crecer, adaptarse y replicarse. Esa flexibilidad encajaba perfectamente con la visión de un país continental que necesitaba soluciones energéticas masivas y repetibles. En esta etapa, comenzaron a aparecer observaciones técnicas que, aunque no eran alarmantes, sí resultaban interesantes desde el punto de vista científico. Algunos ingenieros notaban comportamientos no lineales en ciertas condiciones de potencia baja, especialmente durante cambios rápidos en la carga del reactor. Estos fenómenos se documentaban, pero eran considerados curiosidades técnicas más que señales de advertencia. La prioridad seguía siendo la producción. El sistema eléctrico soviético demandaba estabilidad y previsibilidad, y el RBMK respondía bien cuando operaba dentro de rangos definidos. Las centrales se convertían en verdaderas fábricas de energía, integradas a planes quinquenales y objetivos nacionales. A nivel de diseño, se introducían mejoras incrementales. Nuevos sistemas de control, ajustes en las barras de regulación, cambios en la instrumentación. Sin embargo, estas modificaciones no alteraban la lógica central del reactor. Eran refinamientos, no replanteamientos. El corazón del RBMK permanecía intacto. La comunicación entre diseñadores y operadores era jerárquica y formal. Las decisiones fluían desde los institutos centrales hacia las plantas, rara vez en sentido contrario. Esto creaba una separación entre quienes concebían el reactor en el papel y quienes convivían con el día a día. Las experiencias operativas reales tardaban en traducirse en cambios de diseño. A comienzos de los años 70, el RBMK ya no era un experimento, era un estándar. Se había convertido en una pieza clave de la infraestructura energética soviética. Su historia previa a Chernóbil no estaba marcada por el caos ni la improvisación, sino por una sensación de progreso continuo y control tecnológico. En ese contexto, la confianza era casi total. El reactor representaba décadas de conocimiento acumulado, decisiones racionales y éxitos visibles. Cada kilovatio producido reforzaba la percepción de que el camino tomado desde los primeros estudios de 1954 hasta su consolidación en 1973 había sido correcto, lógico y, sobre todo, irreversible. Y así, al mirar hacia atrás, a ese largo trayecto que comienza en laboratorios discretos de la posguerra y termina con reactores colosales alimentando ciudades enteras, entendemos que la historia del RBMK antes de Chernóbil no es una historia de un solo evento, ni de un solo error, ni siquiera de una sola decisión. Es la historia de una época, de una mentalidad y de una forma muy particular de entender el progreso. Durante casi 2 décadas, el RBMK creció envuelto en una narrativa de éxito técnico, autosuficiencia nacional y victoria silenciosa en la Guerra Fría. No era simplemente un reactor nuclear, era un símbolo. Un símbolo de que la Unión Soviética podía diseñar sus propias soluciones, escalar su tecnología sin depender de Occidente y dominar fuerzas que, hasta entonces, parecían casi divinas. Cada ingeniero formado, cada bloque de grafito instalado, cada canal de combustible ensamblado reforzaba una idea central: el sistema funcionaba. Y cuando algo funciona, cuando produce resultados visibles y medibles, las preguntas profundas suelen quedar relegadas. No porque no existan, sino porque el éxito la silencia. Lo más inquietante de esta historia no es la ausencia de inteligencia, ni de capacidad técnica. Todo lo contrario. El programa RBMK estuvo lleno de mentes brillantes, cálculos complejos y soluciones ingeniosas. Pero también estuvo marcado por una confianza estructural, por la creencia de que un diseño aprobado por el Estado y validado por años de operación ya no necesitaba ser cuestionado en su esencia. Antes de Chernóbil, no había una sensación de peligro inminente. Había rutina. Había normalidad. Había reactores arrancando cada mañana, operadores siguiendo procedimientos, ciudades iluminándose gracias a un núcleo de grafito y uranio oculto tras muros de hormigón. Y precisamente ahí radica el peso histórico de este periodo, en cómo lo extraordinario se volvió cotidiano.
El RBMK nació en un mundo que necesitaba energía, poder y prestigio. Creció en un sistema que premiaba la producción, la escala y la obediencia técnica. Se consolidó en una cultura donde los grandes logros colectivos importaban más que las dudas individuales. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, metódico y profundamente humano. Cuando hoy se habla de Chernóbil, el nombre del RBMK suele aparecer cargado de connotaciones oscuras. Pero entender su origen y su crecimiento previo es entender que los grandes desastres no surgen del vacío. Surgen de historias largas, complejas, llenas de decisiones razonables tomadas en contextos específicos. La historia pre-Chernóbil del RBMK es, en el fondo, una advertencia silenciosa escrita con ecuaciones, planos y centrales eléctricas. Nos recuerda que la tecnología no solo refleja lo que sabemos, sino también lo que decidimos no cuestionar. Que el verdadero riesgo no siempre está en lo desconocido, sino en aquello que creemos conocer demasiado bien. Y es precisamente por eso que este periodo merece ser contado con detalle, sin prisas y sin simplificaciones. Porque antes del desastre, hubo décadas de construcción, orgullo, confianza y fe en el progreso. Y solo entendiendo ese camino completo, podemos comprender cómo una de las tecnologías más ambiciosas del siglo XX llegó a convertirse en parte de una de las lecciones más duras de la historia moderna. Aquí no termina la historia del RBMK, aquí termina la calma.